Gracias, señor Moreno. La verdad que creo que hay pocos ejemplos paradigmáticos como el asunto que nos ocupa, como nuestro régimen económico y fiscal, que sea tan importante para la vida de los canarios y para la actividad económica y a la vez tan desconocido. Como bien decía, el origen de esta singularidad fiscal hunde sus raíces allá en la conquista. Ya solo su nacimiento yo creo que nos refleja claramente el hecho singular, único en todo el territorio del Estado, que es que fuimos un territorio conquistado y que los reyes católicos, como bien decía, lo instalan como mecanismo para fijar población y también para reactivar la economía. El REF, tal y como lo conocemos actualmente, como régimen económico y fiscal, tiene 50 años, cumple justo 50 años este mes. Y bueno, queríamos poner en valor la iniciativa. Nos parece muy importante que los canarios y canarias sepan que tenemos una singularidad fiscal que tiene tres patas fundamentales. La diferencia, lo que significa la diferencia fiscal, ese hecho que muy pocos canarios saben, que en Canarias se paga 1/3 menos de impuestos que en el resto del Estado, es decir, que quien consume cultura en Madrid paga un 21% y quien consume cultura en Canarias paga un 7%, que existe también programas compensatorios en los presupuestos anuales del Estado, como son ayudas al transporte aéreo, al agua de riego, a los planes contra la pobreza, a las carreteras, al sistema energético, que también son consecuencia de este REF, o, por ejemplo, que existe un incentivo fiscal a la inversión muy importante, como es la RIC, la Reserva de Inversiones. Por tanto, está claro que es un sistema importantísimo que los canarios conozcan, porque desde ese conocimiento, desde esa conciencia plena, es como podemos defender este régimen económico y fiscal, porque aunque está muy consolidado, es cierto que a veces aparecen voces o vocecillas que poco menos que lo tachan de un favor, de un trato privilegiado y nada más lejos de la realidad. Si la necesidad de compensar dificultades estructurales de un archipiélago fragmentado y alejado del continente son permanentes, pues es razonable que el régimen y las singularidades fiscales también sean permanentes. Creo aprovechar este tiempo que tengo para recordar que los beneficios fiscales del REF para los empresarios son conocidos por los beneficiarios, es decir, el empresariado es muy conocedor del REF, pero creemos que la población en general no conoce lo que significa el REF para su día a día. Es decir, que hay un impacto directo en la vida de las personas y de las familias, en asuntos como decíamos antes, ¿no? Ese 7% de IGIC que pagamos frente a el 21%. Es muy importante, por ejemplo, que la gente sepa que en Canarias se paga 0 a los alimentos básicos. No pagamos impuestos a los alimentos básicos, no pagamos impuestos al pan, por ejemplo. O, por ejemplo, que la factura eléctrica en Canarias está exenta hasta el 96% para el 96% de los consumidores, que además devolvemos todo el impuesto especial de carburantes a los transportistas, a los agricultores y a los ganaderos, que el precio de la energía, del agua, el coste del transporte de mercancías, de las personas, lo que decíamos antes, pues forman parte de este REF y que todo esto sin duda nos hace la vida aún más fácil. Y otro aspecto importante, la recaudación del IVA va directamente a las arcas del Estado. Sin embargo, los ingresos fiscales del IGIC no van al Estado, van como recursos adicionales para cabildos y ayuntamientos que recibimos el 58% y luego la administración autonómica que recibe el 42%. ¿Esto qué significa para el ciudadano? Que parte de los gastos a los servicios públicos que prestamos en los ayuntamientos y cabildos, parte de la inversión en carreteras, en pago de facturas de agua, de alumbrado público, recogida de residuos, parte de esa factura se paga con el IGIC. Por tanto, yo creo que he dicho todo esto, solo queda decir la importancia del programa, la importancia de que la población lo conozca, de que nuestros niños y niñas lo conozcan, de que nuestros jóvenes lo conozcan y felicitar a la televisión por este programa. Muchas gracias. A todos a definir esa programación. Evidentemente no está hecha con propósito, esto no es Sálvame, hablar del REF independientemente
del tono con el que se haga. Hemos intentado dar un tono lo más divulgativo e incluso humorístico posible para atraer el mayor número posible de público, pero la intención es precisamente hablar del REF, no es tener público por tenerlo. Con lo cual yo a eso me refería precisamente cuando decía que esta televisión debe conquistar audiencia, y por supuesto que es importante porque no hay servicio público si no hay público, evidentemente, pero tiene que tener una intencionalidad lo que hagamos. Y yo creo que esta es de las que definen de alguna manera las razones por las que tiene que existir esta radiotelevisión pública, precisamente para que cohesionemos a este territorio sobre la base de nuestras propias peculiaridades, tanto territoriales como de acervo histórico y económico. Queda mucho por hacer. Hemos hecho todavía, estamos en el inicio de ese camino, pero tendremos que abordar algún día también cómo fue el origen y el poblamiento de estas Islas Canarias, de las que se conoce todavía muy poco, que tendremos que hablar de cómo el turismo transformó completamente la realidad y que tendremos que construir contenidos que vayan en la dirección de recoger y reflejar mejor toda nuestra memoria vivida. Muchas gracias.